Muy buenos días, te saluda tu amigo y hermano en Cristo, Fernando Santos, en este tu canal de Liberios Message. En el día de hoy estaremos hablando acerca de cómo presento a Cristo como Salvador. Ya hemos visto los 5 puntos en detenimiento y hoy quiero poner los 5 puntos en un solo video para que tengas una idea de cómo es que presento a Cristo como Salvador. Inicialmente comienzo con una conversación y esa conversación me lleva a estas dos preguntas. La primera pregunta es: si usted muriera hoy, ¿a dónde iría? Y hazte tú esa pregunta. Si usted muriera hoy, ¿a dónde iría? Si me has contestado al cielo, quiero hacerte una segunda pregunta. Si Dios le preguntara por qué tiene que dejarlo entrar al cielo, ¿qué le diría? Y ahora tú me vas a empezar a contestar estas preguntas basado en tu realidad en el día de hoy. Y muy probablemente pasó por tu mente porque has sido buena persona, porque no has hecho ningún mal a nadie, porque no has roto sus mandamientos o porque sigues sus mandamientos, porque oras todos los días. Y tenemos que entender que todo eso que has hablado o que has pensado en algún momento, eso es obra. Dice la Biblia en Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Quiere decir que ya automáticamente sabemos que Jesucristo es quien nos llevará al Padre. Y tenemos que ver cómo es que funciona esto. Quiero hablarte de 5 puntos. El primer punto es la gracia. En Efesios 2:8-9 dice: porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Es muy importante entender lo que es la gracia. La gracia es cuando tú no mereces tener lo que recibes. Y la gracia produce gratitud, produce servicio, produce el tu poder seguir a alguien. Y eso ha pasado en muchas ocasiones cuando te has tenido una deuda y se ha sido perdonada. Eso levanta en ti una gratitud, un agradecimiento. Segundo punto es que el hombre en su naturaleza es pecado. Dice la Biblia en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir que no hay ninguno que esté libre de pecado. Todos somos pecadores, yo soy pecador, todos somos pecadores. Dice la Biblia en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces sabemos ya lo que dice la ley. La ley dice: la paga del pecado es muerte. Sabemos que la gracia es un don inmerecido, pero tenemos que saber cómo nosotros recibimos esa gracia. Dios es amor y es justo. La ley dice: la paga del pecado es muerte, y si Dios es justo y tú y yo somos pecadores, debemos morir. Dice la Biblia en Primera de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y dice la Biblia en Éxodo 34:6-7, y pasando Jehová delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo en la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. De ningún modo, Jehová, si llegas delante de él con pecado, te va a tomar por inocente. Ahora estamos en esta situación. Sabemos que es por gracia, que no es por obra. Eres pecador y la ley dice que la paga del pecado es muerte. Hasta el momento, tu juicio dice: paga del pecado, eres pecador, yo soy pecador, ambos debemos morir. Ahora quiero presentarte a Jesucristo como el Cordero. En la ley era importante sacrificar un cordero para que ese derramamiento de sangre te limpiara de pecado. Ahora bien, eso no era permanente. Había que hacerlo constantemente, y de hecho el sacerdote que sacrificaba debía sacrificar para sí mismo, para limpiarse, para luego poder sacrificar por otro, porque no todo el mundo podía entrar a, a sacrificar. Dice la Biblia en Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Y ese cordero limpio, sin mancha, sin pecado, sin culpa, es Jesucristo, que vino por ti y por mí para el perdón de tus pecados, para morir, para pagar la paga de esa falta.
la paga del pecado es muerte y Él fue quien murió. Él fue quien llevó tu pecado al madero, murió por ti y ahora tú puedes recibir la gracia. Hasta ahí estamos claros. Dice la Biblia en Isaías 53, 5, 7, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Significa que Jesús es ese cordero. Isaías, 800 años atrás, antes de que Jesucristo hiciera ese evento, tuvo la revelación como profeta y la puso por escrito en Isaías 53. Y detalla exactamente lo que sucedió con Jesucristo. Él no tenía pecado, pero fue llevado al matadero por tus pecados y por mis pecados. Hemos visto que la salvación es por gracia, que el hombre en su naturaleza es pecador, que la paga del pecado es muerte, pero Dios es justo, por lo tanto debes morir. Hemos visto que tenemos una alternativa a Jesucristo, pero tener esos 4 puntos no significa que ya somos salvos. Solo la fe es por gracia, no por obra, es por fe. Dice Juan 3:16 al 18, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Queda claro que lo que salva es creer en Jesucristo. Es por gracia, no por obra, para que nadie se gloríe. Es el creer. Lo único que tú tienes que hacer en este momento, en la situación en la que te encuentras, tienes pecado, vas a ir delante del juez, el juez va a dictaminar, paga del pecado es muerte, vas a morir, necesitas a Jesucristo como Salvador. Y para esto es importante que tú entiendas tu pecado. Si tú no has entendido que realmente tú necesitas un Salvador, no hay por qué presentar a Cristo. Entonces tú no estás listo. Debes entender que necesitas un Salvador para que pueda presentarse, para que se te pueda presentar, perdón, para que se te pueda presentar un Salvador, porque el que no necesita un Salvador significa que puede ir delante del juez y decirle, yo no he pecado, yo realmente nunca he dicho algo que voy a hacer y no lo he hecho, eso es mentir, yo nunca he codiciado el bien ajeno. Y es importante que te examines, es importante que examines tu vida. Y si tú has entendido que tú necesitas a Cristo como Salvador, quiero presentártelo. Es importante que lo entiendas. Esto es de vida o muerte y estamos hablando de vida o muerte eterna. El que en él cree no es condenado. Y la razón por lo que no es condenado, porque ya Cristo pagó por ti. Cristo pagó tu pecado. Llevó al madero el pecado y la paga del pecado es muerte. Ya eso se pagó. Él compró tu salvación. Él compró tu vida. Te dio libertad, vida eterna con su sangre para que vivas en él y tengas vida eterna. ¿Qué hacer para ser salvo? En Hechos 16, 29 al 31 dice, entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolo le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es necesario que crea en el Señor. Espero que hayas sentido la voz de Dios, que hayas sentido el llamado, porque Él está buscando por ti. Él quiere que tú recibas la salvación, quiere reconciliarse contigo. Quiero que repitas conmigo y lo vamos a hacer teniendo la fe de que hay alguna persona que está aceptando a Cristo como Salvador. Señor, hoy he llegado ante tu presencia con mi corazón constrito y humillado. He escuchado tu voz a través de tu palabra. Reconozco que necesito a Jesucristo para el perdón de mis pecados. He pecado y me arrepiento.
Reconozco que Jesús es el Señor y entiendo que debía ser yo el que fuera a la cruz y Jesús tomó mi lugar. Decido creer con el corazón para justicia y con la boca confieso para salvación que Jesús es el Señor y que Dios Padre le levantó de los muertos y vive para siempre. Te acepto, Señor Jesús, como Salvador y Señor, para no vivir yo, sino tú en mí. Todo esto te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús. Amén, amén y amén. En la reflexión del día, te pido que reflexiones en estos 5 puntos que hemos hablado. Apréndelo y ponlos en práctica. Es necesario que hagamos el trabajo. Aprende una oración de confesión de fe simple para que estés listo en todo tiempo. Es importante que llevemos el Evangelio. Dice la palabra de Dios, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y es importante que nosotros entendamos cómo podemos presentar la solución. Hay un gran problema. El hombre en humanidad, hombre y mujer, incluyendo hombre y mujer, está en condición de pecado y necesita una solución. Jesucristo es la solución. Quiero que simplemente exhortarte a través de este video y te tomé un poco más de tiempo para que puedas aprender a cómo presentar el plan de salvación. Quiero orar por ti y por aquella persona que posiblemente ha aceptado a Cristo como Salvador. Te doy gracias, Padre bueno, por este tema. Te doy gracias porque has puesto este tema y esta inquietud en mi corazón, tanto el anterior que hablaba acerca de si soy cristiano, ¿qué debo estar haciendo? En muchas ocasiones no estamos haciendo el trabajo, Padre, y te pido que nos perdones. Te pido que nos inquietes en todo tiempo a poder llevar las buenas nuevas de salvación. Te pido, Padre, que podamos edificar a los santos, aquellos que han creído en ti para poder seguir llevando la palabra y las buenas nuevas de salvación. Te pido de igual manera, Padre, por aquellas personas, si hay alguno que haya aceptado a Cristo como Salvador en este momento a través de este video. Toda la gloria es para ti, Señor. Te alabamos y te bendecimos en este momento. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Te damos gracias en esta hora y hemos orado en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Te doy las gracias porque te hayas conectado a este tu canal, Delivery of Messages, con el tema ¿Cómo presento a Cristo como Salvador? Hemos puesto los 5 puntos en conjunto. Este es tu amigo y hermano en Cristo, Fernando Santos. Que tengas un excelente día y que Dios te continúe bendiciendo.